La obligaron a casarse con un millonario en coma, pero cuando él sintió su mano todo cambió. No puedo hacerlo, señora Herrera. Lo que me pide es imposible. Sofía Mendoza apretó los puños mientras miraba a la elegante mujer que tenía frente a ella. Doña Carmen Herrera, vestida con un traje sastre azul marino que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de Sofía, la observaba con una mezcla de desesperación y determinación desde el sillón de la sala privada del hospital. 500,000 pesos, Sofía, piénsalo bien, insistió doña Carmen, su voz temblando ligeramente. Tu padre necesita ese trasplante ahora, y nosotros necesitamos salvar a mi hijo y la empresa familiar. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la habitación. Llevaba 6 meses cuidando a Alejandro Herrera en el turno nocturno, viendo cómo su cuerpo se mantenía con vida mientras su mente permanecía perdida en algún lugar inalcanzable. Había llegado a conocer cada línea de su rostro, cada cicatriz del accidente, cada respiración controlada por las máquinas. Señora, yo solo soy su enfermera. No puedo casarme con alguien que ni siquiera sabe que existo, murmuró Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas. Además, ¿qué clase de matrimonio sería ese? Doña Carmen se levantó del sillón y caminó hacia la ventana que daba al patio del Hospital San Rafael. La luz de la tarde de octubre se filtraba suavemente, creando sombras alargadas en el piso de mármol. Mi esposo dejó una cláusula en su testamento, explicó sin voltear. Si Alejandro no se casa antes de cumplir 30 años, toda la herencia pasa a su hermano Ricardo, y Ricardo ya ha dejado claro que venderá la empresa en cuanto tenga el control. Pero su hijo está en coma, señora. Los doctores dijeron que las posibilidades de que despierte son mínimas, lo sé, interrumpió doña Carmen, volteando con los ojos brillosos. Pero no puedo rendirme. He visto cómo le hablas, cómo lo cuidas. Durante estos meses he notado que eres la única persona que lo trata como si aún fuera mi hijo, no solo un cuerpo en una cama. Sofía sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Todas las noches, después de revisar sus signos vitales y administrar los medicamentos, se sentaba a su lado y le contaba sobre su día, sobre las noticias, sobre los chismes del hospital. Le leía fragmentos de libros que encontraba en la biblioteca del hospital, le ponía música suave e incluso le hablaba sobre su vida en Puebla, sus recuerdos de la infancia junto a su padre. Mira, yo no te estoy pidiendo que finjas amor, continuó doña Carmen acercándose. Solo necesitamos que la ceremonia sea legal. Después tú sigues tu vida, nosotros salvamos la empresa y tu padre recibe el tratamiento que necesita. El teléfono de Sofía vibró en ese momento. Era un mensaje de su hermana Lucía. Papá empeoró. Los doctores dicen que necesita entrar a diálisis de emergencia esta semana o... Sofía no pudo leer el resto. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas mientras pensaba en su padre, don Roberto, quien había trabajado toda su vida en una fábrica textil hasta que sus riñones comenzaron a fallar. El hombre que le había enseñado que la honestidad y el trabajo duro eran los únicos valores que importaban en la vida, ahora dependía de ella para sobrevivir. No es justo, susurró. No es justo que tenga que elegir entre mi integridad y la vida de mi padre. La vida nunca es justa, mija, dijo doña Carmen, usando por primera vez un tono maternal. Pero a veces nos da oportunidades de hacer algo bueno, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Podía escuchar el sonido distante de las máquinas que mantenían vivo a Alejandro en la habitación de al lado, el mismo sonido que la había acompañado durante tantas noches de trabajo. Si acepto, dijo finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasa si él nunca despierta? Entonces cumpliremos nuestra parte del trato. Tu padre recibirá el mejor tratamiento disponible, y tú recibirás un salario mensual como mi nuera. Doña Carmen vaciló en la última palabra. Y si algún día quieres divorciarte, no habrá problemas legales. ¿Y si despierta? Doña Carmen guardó silencio por un momento largo. Entonces enfrentaremos esa situación cuando llegue. Sofía abrió los ojos y miró hacia la puerta que conectaba con la habitación de Alejandro. Podía ver parte de su perfil desde donde estaba parada.
la línea suave de su mandíbula, el cabello castaño que había crecido durante los meses de hospitalización. «Necesito pensarlo», murmuró. «Por favor, Sofía, el cumpleaños de Alejandro es en 6 semanas. Después de eso, será demasiado tarde para todos». Esa noche, después de que doña Carmen se fuera, Sofía entró a la habitación de Alejandro para su ronda habitual. Se sentó en la silla de siempre, junto a su cama, y por primera vez en meses no supo qué decirle. «No sé qué hacer», finalmente susurró tomando su mano como hacía todas las noches para revisar su temperatura. «Tu mamá quiere que me case contigo para salvar a tu familia, y yo necesito salvar a la mía». Por un momento, le pareció que los dedos de Alejandro se movían ligeramente, pero cuando miró el monitor, todo seguía igual. Los números parpadeaban en verde, constantes y fríos, recordándole que por más que le hablara, por más que lo cuidara, él seguía perdido en algún lugar donde no podía alcanzarlo. «Si fueras mi amigo de verdad», continuó, sus lágrimas cayendo sobre la sábana blanca, «me dirías qué hacer. Me dirías si está bien casarme contigo por dinero, incluso si es para salvar a nuestros papás». El sonido de los ventiladores llenó el silencio, y Sofía supo que, una vez más, tendría que tomar esta decisión sola. «Estás loca, Sophie. Completamente loca». Lucía agitó las manos mientras caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto de descanso del hospital. «¿Casarte con un hombre en coma? ¿Has escuchado lo que estás diciendo?» Sofía removió su café frío, observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba en la taza de plástico. Era su tercera noche sin dormir bien desde que doña Carmen le había hecho la propuesta. «No tengo otra opción, Lu. Papá necesita ese trasplante y nosotras sabemos que el Seguro Social nos va a tener esperando años. Pero esto es como venderte a ti misma». Lucía se sentó frente a su amiga bajando la voz. «¿Qué va a pasar contigo? ¿Con tu vida? ¿Con la posibilidad de encontrar a alguien que realmente te ame?» «El amor es un lujo que no me puedo permitir ahora mismo», respondió Sofía, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. «Además, no es como si fuera a ser un matrimonio real. Solo es un papel, Lu». Lucía suspiró y tomó las manos de su amiga. «¿Ya investigaste sobre él? ¿Sobre su familia?» «Un poco». Sofía sacó su teléfono y mostró algunos artículos que había encontrado. Alejandro Herrera, 29 años, heredero de Textiles Herrera. Antes del accidente era el típico rico consentido. Salía en las revistas de sociales, tenía una prometida de la alta sociedad. ¿Qué le pasó a la prometida? Según lo que leí, Isabela Navarro rompió el compromiso después del accidente. Al parecer no quería lidiar con un novio en coma. «Qué bonito detalle», murmuró Lucía con sarcasmo. «Sophie, ¿no te parece raro que una familia tan rica y poderosa esté pidiendo ayuda a una enfermera para resolver sus problemas?» Sofía había pensado lo mismo, pero cada vez que veía el último mensaje de su hermana sobre el estado de su padre, las dudas se desvanecían. «Mañana es la ceremonia», anunció finalmente. «Ya le dije que sí a doña Carmen». Lucía la abrazó fuerte. «Pues entonces voy a estar ahí contigo como tu testigo, porque si mi mejor amiga se va a casar con el príncipe durmiente, no lo va a hacer sola». La habitación privada de Alejandro había sido transformada para la ocasión. Mercedes, el ama de llaves de la familia Herrera, había traído flores blancas y algunas velas, tratando de darle un aire más ceremonial al espacio. Doña Carmen estaba vestida de gris perla, mientras que Sofía llevaba un vestido sencillo color azul claro que había comprado en una tienda de segunda mano. El juez civil, un hombre mayor que obviamente había sido bien pagado por su discreción, acomodó sus papeles sobre la mesita junto a la ventana. «Bueno, señoritas, señora Herrera, procedamos con la ceremonia», dijo con voz oficial. «Dado las circunstancias particulares del novio, haremos una versión adaptada de la ceremonia civil». Sofía se acercó a la cama donde yacía Alejandro. Desde esta distancia, podía ver las pequeñas pecas que tenía cerca de las sienes, la cicatriz casi invisible en su mentón que debía ser de alguna travesura de la infancia. Se veía tan tranquilo, tan ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Está usted, Sofía Mendoza Ruiz, de acuerdo en contraer matrimonio con Alejandro Herrera Vázquez?, preguntó el juez. Sofía miró a doña Carmen, quien la observaba con esperanza y desesperación,
mezcladas en el rostro. Luego miró a Lucía, quien le asintió con una sonrisa forzada. «Sí, acepto», murmuró. «Dado el estado del novio, procederemos con el intercambio de anillos. Señorita Mendoza, puede colocar el anillo en la mano izquierda del señor Herrera». Doña Carmen le entregó un anillo de oro blanco sencillo pero elegante. Sofía lo tomó con manos temblorosas y se acercó a Alejandro. Tomó su mano izquierda, sorprendiéndose una vez más de lo cálida que se sentía, de lo suave que era su piel a pesar de los meses de hospitalización. «Alejandro», susurró mientras deslizaba el anillo en su dedo, «espero que algún día puedas perdonarme por esto». En el momento exacto en que el anillo tocó su dedo, Alejandro apretó suavemente la mano de Sofía. El monitor cardíaco comenzó a sonar diferente. Los números en la pantalla fluctuaron por primera vez en meses. «¿Qué está pasando?», gritó doña Carmen. La doctora García, que había estado presente como testigo médico, se acercó rápidamente al monitor. «Su actividad cerebral me está cambiando. Es la primera vez que vemos fluctuaciones así desde que llegó». Sofía seguía sosteniendo la mano de Alejandro, sintiendo cómo sus dedos mantenían una presión suave, pero constante sobre los suyos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. «¿Va a despertar?», preguntó Lucía. «No lo sé», respondió la doctora revisando otros instrumentos. «Pero definitivamente está respondiendo a estímulos. Esto es extraordinario». El juez, claramente nervioso por el desarrollo inesperado, carraspeó. «¿Continuamos con la ceremonia?». Doña Carmen se acercó al otro lado de la cama y tomó la mano libre de su hijo. «Mijo, si me puedes escuchar, si sabes lo que está pasando, por favor, danos una señal». Como respuesta, una lágrima rodó por la mejilla de Alejandro. Sofía sintió que las piernas se le aflojaban. Esto no era lo que había esperado. Se suponía que iba a ser una ceremonia simple, un trámite legal sin emociones reales involucradas. Creo que él sabe lo que está pasando», susurró. La doctora García estaba tomando notas rápidamente. «Voy a llamar al neurólogo. Esto podría ser el inicio de un despertar gradual». El juez terminó la ceremonia rápidamente, declarándolos oficialmente casados, mientras los monitores seguían mostrando actividad inusual. Sofía firmó los papeles con mano temblorosa, todavía sintiendo la presión de los dedos de Alejandro en su mano libre. Cuando todos se fueron y la habitación volvió a quedar en silencio, Sofía se quedó sola con su nuevo esposo. Se sentó en la silla de siempre, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era solo su enfermera, ahora era su esposa, aunque fuera solo en papel. «No sé si me puedes escuchar», le dijo suavemente, «pero si es así, quiero que sepas que no quería engañarte. Tu mamá me pidió que hiciera esto para salvar a tu familia, y yo necesitaba salvar a la mía. Pero te prometo que voy a cuidarte como siempre lo he hecho, y si algún día despiertas, te voy a explicar todo». Los monitores habían vuelto a su ritmo normal, pero Sofía juraba que todavía podía sentir algo diferente en el ambiente, como si una puerta que había estado cerrada por meses acabara de abrirse apenas una rendija. Esa noche, Mercedes llegó con una maleta. «Doña Carmen dice que ya no puedes seguir viviendo en ese cuartito horrible que rentas», le dijo con una sonrisa maternal. «Ahora eres parte de la familia Herrera, mija. Te vamos a cuidar bien». Mientras Mercedes la ayudaba a empacar sus pocas pertenencias, Sofía se preguntó en qué se había metido realmente. Ya no era solo un favor que le estaba haciendo a una madre desesperada. Algo había cambiado en esa habitación durante la ceremonia, algo que no entendía, pero que la llenaba de una extraña esperanza. «Buenos días, Alejandro». Sofía acomodó el pequeño reproductor de música que había traído de casa sobre la mesita de noche. «Hoy te traje algo especial. Es música de mi pueblo, de Puebla. A mi papá le encanta esta canción. Había pasado una semana desde la boda, y Sofía había desarrollado una nueva rutina. Ahora vivía en la mansión Herrera, en una habitación que era más grande que todo el departamento que rentaba antes, pero seguía pasando la mayor parte del tiempo en el hospital, cuidando a Alejandro con una dedicación que iba más allá de sus obligaciones como enfermera o como esposa. «Se llama La Llorona», continuó presionando play.
Es una canción triste, pero bonita. Habla de una mujer que llora por amor perdido. La melodía suave llenó la habitación, y Sofía se acomodó en su silla de siempre. Había notado pequeños cambios en Alejandro desde la ceremonia. Sus ojos se movían más bajo los párpados cerrados. Su respiración a veces cambiaba cuando ella hablaba, y en 2 ocasiones había apretado ligeramente su mano cuando ella la tomaba. «Los doctores dicen que tal vez me estás escuchando», le dijo acomodándole una manta. «Que a lo mejor tu mente está despertando poco a poco». La puerta se abrió de repente, interrumpiendo el momento. Un hombre joven, alto y de facciones similares a las de Alejandro, pero con una expresión mucho más dura, entró sin tocar. «Así que tú eres la famosa esposa», dijo Ricardo Herrera mirando a Sofía de arriba abajo con obvio desprecio. «Tienes que ser muy inteligente o muy bonita para haber convencido a mi madre de este arreglo». Sofía se puso de pie, sintiendo inmediatamente la hostilidad en el ambiente. «Usted debe ser Ricardo. Su madre me habló de usted». «¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo exactamente?» Se acercó a la cama donde yacía Alejandro. «¿Te contó que yo debería ser el heredero de todo esto? ¿Que este teatrito de matrimonio es solo para robarme lo que me corresponde?» «Yo no vine aquí a robarle nada a nadie», respondió Sofía, tratando de mantener la voz calmada. «Solo estoy cuidando a Alejandro». Ricardo soltó una carcajada amarga. «¿Tú qué? ¿Tu esposo? Por favor. Eres una enfermera que mi madre contrató para fingir un matrimonio. No te hagas ilusiones de que esto es real. Ricardo, ¿qué haces aquí?» Doña Carmen apareció en la puerta claramente molesta. «Vine a conocer a mi nueva cuñada», respondió con sarcasmo. «Quería ver con mis propios ojos a la mujer que va a heredar el imperio Herrera». «Sofía no va a heredar nada. Ella está aquí porque ama a tu hermano», mintió doña Carmen protegiendo instintivamente a Sofía. «¿Amor?» Ricardo se rió. «Mamá, por favor. Esta mujer ni siquiera conocía a Alejandro antes del accidente. He estado investigando». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «¿Investigando qué?» «Tu historia, querida cuñada. Tu familia, tus deudas, tus motivaciones». Ricardo se acercó más. «Sé exactamente cuánto le están pagando a tu familia por esta farsa». «Ricardo, es suficiente», intervino doña Carmen. «Sal de aquí ahora mismo». «No, está bien», dijo Sofía, enfrentando la mirada de Ricardo. «Sí, es cierto que necesitaba el dinero para el tratamiento de mi papá. Pero eso no significa que no me importe lo que le pase a Alejandro». «Qué conveniente», murmuró Ricardo. «Bueno, espero que disfrutes tu nueva vida de lujo, porque no va a durar para siempre». Después de que Ricardo se fuera, dejando una tensión pesada en el aire, doña Carmen se disculpó con Sofía. «No le hagas caso, mija. Ricardo siempre ha sido celoso de Alejandro, desde niños. ¿Es cierto que él debería heredar si Alejandro no se hubiera casado?» Doña Carmen suspiró y se sentó en el sofá pequeño junto a la ventana. «Mi esposo quería asegurarse de que Alejandro madurara antes de darle el control total de la empresa. Pensó que casarse lo haría más responsable. ¿Y si Alejandro nunca despierta? Entonces Ricardo tendrá razón al estar enojado». Esa tarde, Sofía decidió llevarse algunos libros de la biblioteca de la mansión al hospital. Mercedes le había enseñado dónde estaba todo, y la había tratado con una calidez que contrastaba completamente con la hostilidad de Ricardo. Alejandro siempre fue muy diferente a su hermano, le había contado Mercedes mientras le mostraba la casa. Ricardo es ambicioso, calculador, pero Alejandro es sensible. Le gustaba leer, escuchar música, hablar con la gente común. Por eso su papá a veces se preocupaba de que fuera demasiado blando para los negocios. Ahora sentada junto a la cama de Alejandro con un libro de poesía de Octavio Paz en las manos, Sofía se preguntaba cómo habría sido conocerlo antes del accidente. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia, encarnan los deseos. El pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, leyó en voz alta. ¿Te gusta la poesía, Alejandro? Mercedes dice que sí. Esta vez, cuando miró su rostro, notó algo diferente. Sus párpados se movían más visiblemente, como si estuviera en medio de un sueño profundo. «¿Estás soñando?», susurró acercándose. «Puedes escucharme ahí adentro.
Continuó leyendo por 1 hora, notando cómo la respiración de Alejandro se volvía más relajada con el sonido de su voz. Cuando llegó la hora de su descanso, se levantó para irse, pero algo la detuvo. Alejandro, sé que esto va a sonar extraño, pero siento como si te conociera. Como si hubiéramos sido amigos desde siempre, admitió. Y sé que me casé contigo por dinero, pero te juro que ahora eso ya no importa. Solo quiero que despiertes, que estés bien. Como respuesta, una lágrima rodó por la mejilla de Alejandro. Sofía se quedó paralizada. Era la segunda vez que esto pasaba, y esta vez no había nadie más presente para confirmarlo. ¿Me escuchaste?, le preguntó, limpiando suavemente la lágrima con un pañuelo. ¿Estás ahí? Los monitores no mostraron cambios dramáticos esta vez, pero Sofía estaba segura de que algo estaba pasando. Se inclinó y sin pensarlo 2 veces, le dio un beso suave en la frente. «Te voy a esperar», susurró. «No importa cuánto tiempo tome». Esa noche, en la mansión, Sofía no pudo dormir. Se levantó y caminó por los pasillos, admirando los cuadros familiares que colgaban de las paredes. Había fotos de Alejandro desde niño, en su primera comunión, graduándose de la universidad, en viajes familiares. En todas las fotos sonreía con una calidez genuina que contrastaba con la expresión siempre seria de Ricardo. Mercedes apareció en el pasillo, llevando una taza de té caliente. «No puedes dormir, mija». «Estoy pensando en él», admitió Sofía. «En cómo era antes». «Era un buen muchacho», dijo Mercedes, sentándose con ella en el sofá de la sala. «Un poco rebelde, sí, pero con buen corazón. Siempre se preocupaba por los empleados de la fábrica. Quería mejorar sus condiciones de trabajo. Por eso su papá a veces pensaba que era demasiado bueno para los negocios». «¿Qué pasó la noche del accidente?» Mercedes suspiró profundamente. Se había enterado de que Isabela, su prometida, lo estaba engañando con su mejor amigo. Salió de la casa muy alterado, manejando como loco. Y bueno, ya sabes el resto. Sofía sintió una punzada de tristeza por el hombre que yacía en esa cama de hospital, traicionado por las 2 personas en las que más confiaba. «Mercedes, ¿crees que está mal lo que estoy haciendo? ¿Casarme con él por dinero?» La mujer mayor la miró con ojos bondadosos. «Mija, he visto cómo lo cuidas, cómo le hablas. He visto cómo han cambiado sus signos vitales desde que llegaste. Si eso no es amor, se le parece mucho». 2 días después, mientras Sofía le estaba contando a Alejandro sobre su infancia en Puebla, sobre cómo su padre le enseñó a hacer tortillas y sobre las fiestas del pueblo, notó que sus ojos se movían cada vez más bajo los párpados. «Mi papá siempre decía que las tortillas hechas a mano sabían a amor», le contó, «que era imposible hacerlas bien si no las hacías con cariño». De repente, la mano de Alejandro se movió ligeramente sobre la sábana. Sofía dejó de hablar y se acercó más. Los monitores comenzaron a mostrar más actividad. «Alejandro, ¿puedes moverla otra vez?» Esta vez él movió los dedos claramente, como tratando de alcanzar algo. Sofía tomó su mano inmediatamente y sintió como él apretaba la suya con más fuerza que nunca antes. «Voy a llamar a la doctora», susurró emocionada. «Creo que estás despertando». La tormenta azotaba las ventanas del Hospital San Rafael con una furia inusual para octubre. Sofía había decidido quedarse toda la noche con Alejandro, algo que ya se había vuelto costumbre en las últimas 2 semanas. Los episodios de respuesta habían aumentado gradualmente. Movimientos de manos más frecuentes, cambios en la respiración cuando ella hablaba, e incluso algunas ocasiones en las que parecía que sus labios se movían ligeramente. «Los doctores dicen que tal vez esta semana», le susurraba mientras acomodaba las almohadas, «que tal vez ya estés listo para regresar con nosotros». Un trueno particularmente fuerte resonó en la habitación, seguido de un destello de luz que iluminó todo el espacio. En ese momento exacto, Alejandro abrió los ojos. Sofía se quedó paralizada, mirando esos ojos verdes que la observaban con confusión, pero con una claridad inconfundible. «¿Quién?» «¿Quién eres tú?» Su voz salió ronca, apenas un susurro después de meses de silencio. «Alejandro». Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Despertaste. Finalmente despertaste». Él parpadeó varias veces,
tratando de enfocar la mirada. «Ángel», murmuró. «¿Eres un ángel?» Sofía se rió a través de las lágrimas. «No, no soy un ángel. Soy Sofía. Soy tu enfermera. Tu voz», dijo él, tratando de incorporarse ligeramente. «Conozco tu voz. He estado escuchando tu voz en mis sueños». «Doctora García. Doctora García», gritó Sofía hacia el pasillo. «Despertó. Alejandro despertó». En cuestión de minutos la habitación se llenó de personal médico. Doña Carmen llegó corriendo en pijama, habiendo recibido la llamada de emergencia. «Mijo, mi niño», lloraba mientras se acercaba a la cama. «Pensé que nunca más ibas a abrir los ojos». Alejandro miró a su madre con confusión. Luego volvió a buscar el rostro de Sofía. «No entiendo qué está pasando», dijo. «¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo?» «Estás en el hospital, Alejandro», explicó la doctora García mientras revisaba sus pupilas. «Has estado en coma por 6 meses. Tu despertar es un milagro médico. Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes, terapias y noticias. Los medios de comunicación se enteraron rápidamente de la historia. El despertar del amor», titularon los periódicos. «Heredero multimillonario despierta del coma el día de su boda». Alejandro no recordaba nada de los últimos meses, pero su memoria a largo plazo estaba intacta. Recordaba su vida antes del accidente, sus estudios, la empresa familiar, pero todo lo relacionado con Isabela y la traición había quedado borroso, como si su mente hubiera decidido protegerlo de esos recuerdos dolorosos. «No entiendo por qué te casaste conmigo», le dijo a Sofía una tarde mientras ella lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación. «Ni siquiera me conocías». Sofía había estado temiendo esa conversación. Doña Carmen le había suplicado que no le contara toda la verdad hasta que estuviera completamente recuperado. «Te conocí mientras estabas en coma», le dijo, lo cual no era mentira. «Me enamoré de la persona que eres». «Pero ¿cómo puedes enamorarte de alguien que no te puede responder?» Sofía se detuvo en el ejercicio de flexión de rodilla que estaban haciendo y lo miró directamente a los ojos. «Porque me hablabas de otras maneras. Porque cuando te contaba sobre mi día, tu respiración cambiaba. Porque cuando te leía poesía parecías más tranquilo. Porque cada vez que tomaba tu mano, sentía que había una conexión real entre nosotros». Alejandro la estudió con esos ojos verdes que ahora brillaban con vida. «¿Y ahora que estoy despierto, sigues sintiendo esa conexión?» Sofía sintió que se sonrojaba. Más que nunca, durante las siguientes semanas, Alejandro tuvo que reaprender muchas cosas básicas. Caminar largas distancias, coordinar movimientos finos, concentrarse por periodos prolongados. Sofía estuvo con él en cada paso del proceso, y gradualmente su relación evolucionó de cuidadora y paciente a algo más profundo. «Cuéntame sobre tu familia», le pidió una tarde mientras paseaban por el jardín del hospital. Sofía le habló sobre su padre, sobre el tratamiento que había recibido gracias al dinero de los Herrera, aunque sin mencionar los detalles del acuerdo, sobre su hermana que estudiaba medicina, sobre su pueblo natal en Puebla. «Me gustaría conocer Puebla», dijo Alejandro. «Me gustaría conocer el lugar donde creciste». «¿De verdad?» «Sí. Siento como si quisiera conocer todo sobre ti. Como si mi vida hubiera empezado el día que despertaste y te vi». Una tarde, mientras Sofía le preparaba el té de manzanilla que había descubierto que le gustaba, Alejandro se quedó observándola en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «¿Me quedó mal el té?» «No. Estaba pensando en lo extraño que es todo esto», dijo. «No recuerdo haberte elegido como esposa. No recuerdo nuestra boda. No recuerdo enamorarme de ti. Pero cuando te miro, cuando escucho tu voz, cuando siento tu mano en la mía, es como si mi corazón recordara cosas que mi mente olvidó». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Alejandro, no, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Durante estos meses que he estado despierto, he estado tratando de recordar por qué me casé contigo. He estado buscando pistas, tratando de entender cómo pasó todo, pero ya no me importa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no me importa cómo empezó nuestra historia, porque me gusta cómo está continuando. Me gusta la persona que soy cuando estoy contigo.
Me gusta cómo me cuidas, cómo me hablas, cómo me haces reír. Me gusta que me traigas flores del jardín de la mansión y que me leas poesía en voz alta. Alejandro, hay cosas que no sabes, cosas sobre por qué nos casamos. ¿Me amas?, la interrumpió. Ahora, en este momento, ¿me amas? Sofía lo miró a los ojos, sabiendo que no podía mentirle. Sí, te amo. Entonces, eso es lo único que importa. 3 meses después del despertar, Alejandro ya había regresado gradualmente a sus actividades en la empresa, aunque aún no recordaba completamente los eventos que llevaron al accidente. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos antiguos en su oficina, encontró un sobre con su nombre escrito con letra familiar. Adentro había una carta que él mismo había escrito la noche antes del accidente, pero que nunca había enviado. Al leerla, todos los recuerdos regresaron de golpe. Isabela con su mejor amigo en su apartamento, la confrontación, las palabras hirientes, la traición. Pero junto con esos recuerdos dolorosos, también regresó la comprensión total de su situación actual. Recordó la cláusula del testamento, la presión sobre su madre, y se dio cuenta de que su matrimonio con Sofía había sido un arreglo de conveniencia. Esa noche, llegó a la mansión más callado de lo usual. Sofía, que ya había aprendido a leer sus estados de ánimo, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. ¿Qué pasó hoy?, le preguntó mientras cenaban. Recuperé mi memoria completa, dijo simplemente. Todo, incluyendo las razones reales por las que nos casamos. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Alejandro, yo puedo explicarte. No necesitas explicar nada. La interrumpió, pero su voz no sonaba enojada, sino contemplativa. Entiendo perfectamente lo que pasó. Mi madre te ofreció dinero para casarte conmigo y salvar la empresa familiar. Tú necesitabas ese dinero para tu padre. Fue una transacción comercial. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Al principio sí, pero después te enamoraste de un hombre en coma que no podía defenderse, que no podía rechazarte, que no podía lastimarte, terminó él. Es fácil enamorarse de alguien que no puede decepcionarte. Eso no es cierto, gritó Sofía poniéndose de pie. Me enamoré de ti porque vi quién eras realmente, porque durante esos meses, hablándote, cuidándote, leyéndote, llegué a conocer tu alma. Alejandro también se levantó, y por primera vez desde que despertó, Sofía vio dolor real en sus ojos. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo saber si realmente me amas a mí, o si amas la idea de ser la esposa de un millonario? ¿Cómo puedo saber si no? Eres como Isabela, solo más inteligente en tus métodos. La comparación golpeó a Sofía como una bofetada. Si realmente piensas eso de mí, entonces no me conoces para nada, susurró. Y si no me conoces después de todos estos meses juntos, entonces tal vez tengas razón. Tal vez esto fue solo una ilusión. Esa noche Sofía hizo sus maletas. No puedes irte así, Sofía. No puedes huir cada vez que las cosas se pongan difíciles. Alejandro estaba parado en la puerta de la habitación, viendo cómo ella doblaba cuidadosamente la ropa que Mercedes le había comprado durante los últimos meses. No estoy huyendo, respondió sin mirarlo. Estoy siendo realista. Tú mismo lo dijiste anoche. No puedes confiar en mí. Y yo no puedo vivir con alguien que me ve como una cazafortunas. No dije que fueras una cazafortunas. Dije que no sabía si... Es lo mismo, Alejandro, lo interrumpió, volteando finalmente a verlo. Al final del día dudas de mis sentimientos. Y eso significa que nunca vamos a poder tener algo real. Él se acercó, y Sofía pudo ver la lucha interna en sus ojos. Sofía, yo... Perdí la confianza en las personas después de lo que pasó con Isabela, y ahora descubrir que nuestro matrimonio empezó como un arreglo comercial. Entiendo que tengas miedo, dijo ella suavemente. Entiendo que te lastimaron antes, pero yo no soy Isabela, Alejandro, y lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu dinero. Entonces, ¿por qué aceptaste el dinero de mi madre? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Porque mi papá se estaba muriendo. Porque a veces en la vida tienes que tomar decisiones imposibles entre lo que está bien y lo que es necesario.
pero desde el primer día que te cuidé, desde la primera noche que te hablé, supe que eras diferente. ¿Diferente cómo? Diferente a cómo imaginaba que sería un hombre rico y consentido. Tu mamá me contó historias sobre ti, sobre cómo tratabas a los empleados, sobre cómo querías mejorar las condiciones de trabajo en la fábrica. Mercedes me contó sobre tu corazón bueno, sobre cómo siempre defendías a los más débiles. Alejandro se sentó en la cama, junto a la maleta abierta. ¿Y eso fue suficiente para enamorarte? No, admitió Sofía. Me enamoré cuando te escuché hablar en sueños, cuando decías el nombre de tu perro de la infancia, cuando tu respiración cambiaba cada vez que te leía poemas de amor, cuando lloraste esa noche que te conté sobre mi papá enfermo. Me enamoré de tu alma, Alejandro, no de tu cuenta bancaria. Él la miró en silencio por un largo momento. Pero aún así aceptaste el dinero. Sí, y lo haría de nuevo, dijo firmemente, porque salvar la vida de mi padre vale más que mi orgullo, pero nunca me acerqué a ti por interés. De hecho, traté de mantener distancia emocional al principio, porque sabía que esto podía complicarse. ¿Y por qué no me dijiste la verdad cuando desperté? Porque tu mamá me pidió que no lo hiciera hasta que estuvieras completamente recuperado, y porque tenía miedo de perderte. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Necesito tiempo para procesar todo esto, Sofía. Necesito entender qué es real y qué no lo es. Lo entiendo, dijo ella cerrando la maleta. Por eso me voy, para darte ese tiempo. ¿A dónde vas a ir? A Puebla. Mi papá necesita cuidados postoperatorios, y yo necesito recordar quién soy cuando no estoy viviendo en un mundo que no me pertenece. Esa misma tarde, doña Carmen trató de detenerla en la entrada de la mansión. «Mija, esto es un error. Alejandro está confundido, pero los he visto juntos. Sé que él te ama. Tal vez me ama, doña Carmen, pero no confía en mí, y el amor sin confianza no puede sobrevivir. Dame una semana para hablar con él, para hacerle entender». «No», la interrumpió Sofía gentilmente. «Esto es algo que él tiene que resolver solo. Si realmente me ama, me va a buscar. Y si no lo hace, entonces será mejor así». Mercedes apareció con los ojos llorosos. «¿De verdad te vas, mija? Cuídalo por mí, Mercedes. Y dile que siempre voy a estar agradecida por los meses que compartimos». El viaje en autobús a Puebla le dio a Sofía 4 horas para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Desde aquella noche en el hospital, cuando doña Carmen le propuso el matrimonio, su vida había cambiado completamente. Había conocido el amor verdadero, pero también había aprendido lo doloroso que podía ser amar a alguien que no podía confiar completamente en ella. Su padre la estaba esperando en la estación de autobuses, caminando sin ayuda por primera vez en años. «Mi niña hermosa», la abrazó fuerte. «Te ves triste». «Estoy bien, papá, solo cansada». «¿Y el muchacho? ¿Tu esposo?» Sofía no había tenido el valor de contarle a su familia todos los detalles sobre su matrimonio. Necesitábamos un tiempo separados. Don Roberto la miró con esos ojos sabios que solo da la experiencia. «¿Problemas de dineros? ¿Problemas de confianza?» «Ah», asintió. «Esos son más difíciles de resolver». Durante los siguientes días, Sofía se dedicó a cuidar a su padre y a ayudar en la pequeña tienda de abarrotes que su hermana había abierto con parte del dinero que había sobrado del tratamiento. Era reconfortante estar de vuelta en su mundo sencillo, donde las personas la conocían desde niña y donde su valor no dependía de su apellido o su cuenta bancaria. Pero por las noches, cuando se quedaba sola en su antigua habitación, no podía dejar de pensar en Alejandro. Se preguntaba si estaría bien, si estaría tomando sus medicamentos, si alguien le estaría leyendo poesía como solía hacer ella. Una semana después de su llegada a Puebla, recibió una llamada de Mercedes. «Mija, el niño Alejandro no está bien. No come, no duerme, pasa todo el día encerrado en su oficina trabajando. Mercedes, él necesita tiempo». «No, mija. Lo que necesita es entender la verdad completa, y creo que ya es hora de que alguien se la diga». «¿Qué quieres decir?» «Ricardo ha estado viniendo a la casa, llenándole la cabeza de mentiras sobre ti y tu familia. Le dijo que tu papá trabajó en una de nuestras fábricas hace años, que fue despedido y que todo esto fue un plan de venganza».
Sofía sintió que se le caía el mundo encima. ¿Qué? Mi papá nunca... Sí trabajó aquí, mija. Hace como 15 años. Pero no fue despedido por mala conducta, como dice Ricardo. Fue despedido injustamente por un supervisor corrupto que después también fue removido. Don Roberto era un empleado ejemplar. ¿Alejandro le creyó a Ricardo? No lo sé. Pero está muy confundido y Ricardo es muy convincente cuando quiere ser. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se levantó y salió al pequeño patio de la casa mirando las estrellas que se veían tan claramente desde Puebla, tan diferentes de las luces de la ciudad. Su padre apareció con 2 tazas de café. ¿Quieres contarme qué realmente está pasando, mija? Y por primera vez desde que había comenzado toda esta historia, Sofía le contó a su padre la verdad completa. El matrimonio arreglado, el dinero, el despertar de Alejandro, el amor que había crecido entre ellos, y las dudas que ahora los separaban. Don Roberto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. ¿Tú lo amas de verdad? Sí, papá, con todo mi corazón. ¿Y él te ama a ti? Creo que sí, pero no confía en mí. Mija, el amor sin confianza es como una casa sin cimientos, pero a veces los cimientos se pueden reconstruir si ambas personas están dispuestas a trabajar. ¿Qué debo hacer? Don Roberto tomó un sorbo de su café y miró el cielo estrellado. Debes decidir si vale la pena luchar por él, y si decides que sí, entonces tienes que estar dispuesta a ser completamente honesta, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. No iba a quedarse escondida en Puebla esperando que Alejandro viniera por ella. Si realmente quería salvar su matrimonio, tenía que enfrentar las mentiras de Ricardo y luchar por su amor. Pero cuando estaba empacando para regresar a Ciudad de México, su teléfono sonó. Era doña Carmen y estaba llorando. Sofía, necesito que regreses. Ricardo convocó una junta de accionistas de emergencia. Dice que tiene evidencia de que tu matrimonio con Alejandro es fraudulento y que va a pedir la anulación legal. Si lo logra, él tomará control de la empresa. Voy para allá, dijo Sofía. Y esta vez voy a pelear. El edificio corporativo de Textiles Herrera se alzaba imponente contra el cielo gris de la mañana, cuando Sofía llegó acompañada de su padre. Don Roberto había insistido en venir con ella, pese a que apenas llevaba 2 semanas de recuperación completa. Si van a hablar de mi honor y el de mi familia, voy a estar presente, había dicho con la dignidad que lo caracterizaba. Mercedes las recibió en el lobby, claramente nerviosa. Mija, la junta ya empezó. Ricardo trajo a un abogado de afuera y están en la sala de juntas del 10º piso. ¿Dónde está Alejandro? Está ahí, pero no se ve bien. Ha estado muy raro desde que te fuiste. Sofía respiró profundo. Había pasado toda la noche en el autobús pensando en lo que iba a decir, en cómo iba a defenderse de las acusaciones de Ricardo. Pero al estar aquí, frente al edificio donde se decidía el futuro de la familia Herrera y de su propio matrimonio, se sintió pequeña e insignificante. Papá, tal vez deberías esperarme aquí. Ni lo pienses, mija. Vamos juntos. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 10º piso, pudieron escuchar voces alteradas provenientes de la sala de juntas. La secretaria de doña Carmen las vio llegar y les hizo una seña para que esperaran. Están en medio de una discusión muy fuerte, susurró. El abogado de Ricardo presentó documentos que supuestamente prueban que el matrimonio fue un fraude. A través del vidrio esmerilado de la sala de juntas, Sofía pudo ver las siluetas de varias personas sentadas alrededor de una mesa grande. Reconoció la figura de Alejandro, erguida pero tensa, y la de Ricardo gesticulando animadamente. Y por eso, honorables miembros del consejo, se escuchaba la voz de Ricardo, solicito la anulación inmediata de este matrimonio fraudulento y la transferencia de las acciones correspondientes según lo estipulado en el testamento original. Basta, Ricardo, se escuchó la voz de Alejandro firme. No voy a permitir que difames a mi esposa sin que ella esté presente para defenderse. ¿Tu esposa? Se rió Ricardo. Alejandro, por favor. Esa mujer se casó contigo por dinero mientras estabas inconsciente. No puede haber una definición más clara de matrimonio por conveniencia. Sofía ya no pudo quedarse afuera. Abrió las puertas de la sala de juntas y entró seguida de su padre.
El silencio fue inmediato y absoluto. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara, «pero si van a hablar de mí, prefiero estar presente». Alejandro se puso de pie inmediatamente. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión de dolor que le partió el corazón a Sofía. «Sofía, no sabía que habías regresado». «Regresé para enfrentar las acusaciones de tu hermano», respondió manteniendo la compostura, «y para contar la verdad completa, sin omitir nada». Ricardo sonrió con malicia. «Qué conveniente. Justo a tiempo para el gran espectáculo». «Suficiente, Ricardo», intervino doña Carmen. «Sofía tiene derecho a defenderse». El abogado de Ricardo, un hombre mayor de traje caro, se aclaró la garganta. «Señora Herrera, es correcto. Las acusaciones son muy serias. Mi cliente afirma que usted se casó con el señor Alejandro Herrera únicamente por beneficio económico, aprovechándose de su estado inconsciente». Sofía caminó hacia la mesa y se sentó en la silla vacía junto a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de esperanza y cautela. «Es correcto que acepté casarme con Alejandro por dinero», comenzó, ignorando los murmullos sorprendidos de los consejeros. «Doña Carmen me ofreció una suma considerable para contraer matrimonio civil con su hijo mientras él estaba en coma». «Sofía», susurró doña Carmen alarmada. «No, señora. Es hora de decir toda la verdad», continuó Sofía. «Acepté porque mi padre necesitaba un trasplante de riñón urgente y no teníamos dinero para pagar el tratamiento en una clínica privada. Era una cuestión de vida o muerte». Ricardo se reclinó en su silla con satisfacción. «Ahí lo tienen. Confesión directa de matrimonio fraudulento». «No he terminado», lo interrumpió Sofía firmemente. «Es cierto que el matrimonio comenzó como una transacción comercial, pero durante los meses que cuidé a Alejandro, sucedió algo que no esperaba ninguno de los dos». Se volvió hacia Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. «Me enamoré de él, de su risa en sueños, de cómo su respiración cambiaba cuando le leía poesía, de la forma en que apretaba mi mano cuando le contaba historias tristes. Me enamoré de un hombre que no podía hablarme, pero que de alguna manera se comunicaba conmigo a través de pequeños gestos que solo yo notaba». «¡Qué historia tan conmovedora!», interrumpió Ricardo con sarcasmo. «Pero eso no cambia el hecho de que se casó por dinero». Don Roberto, que había permanecido en silencio, se puso de pie. «Con permiso», dijo con voz potente. «Soy Roberto Mendoza, padre de Sofía, y tengo algo que decir». «Papá, no es necesario». «Sí es necesario, mija», la interrumpió. «Señores, es cierto que mi hija aceptó el dinero de la familia Herrera, pero lo que el joven Ricardo no les ha contado es que mi hija donó la mitad de ese dinero a la fundación de caridad del mismo hospital donde cuidaba a su esposo». Los murmullos llenaron la sala. Ricardo frunció el ceño. «Eso es irrelevante». «¿Irrelevante?», continuó don Roberto. «También es irrelevante que mi hija trabajara dobles turnos sin cobrar extra para poder estar más tiempo con Alejandro. Es irrelevante que rechazara ofertas de trabajo mejor pagados en otros hospitales para no dejarlo solo». Doña Carmen se puso de pie. «Roberto tiene razón. Yo vi a Sofía cuidar a mi hijo con un amor que jamás vi en Isabela, quien se suponía que lo amaba desde antes del accidente». «Señores del consejo», intervino el abogado de Ricardo, «estas son argumentaciones sentimentales que no cambian los hechos legales». «Los hechos legales», lo interrumpió una voz desde la puerta, «indican que el matrimonio es completamente válido». Todos voltearon hacia la entrada, donde acababa de aparecer una mujer elegante con un portafolio en la mano. «Licenciada Patricia Morales», se presentó, «abogada especialista en derecho familiar. Vengo en representación del señor Alejandro Herrera». Alejandro miró sorprendido. «Yo no la contraté». «Yo sí», dijo una voz familiar desde atrás de la abogada. Mercedes entró a la sala, con la cabeza en alto y una expresión decidida. «Mercedes, ¿qué haces aquí?», preguntó doña Carmen. «Defendiendo a esta familia como lo he hecho durante 30 años», respondió. «Licenciada, proceda». La abogada abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Señores del consejo, he revisado exhaustivamente este caso. El matrimonio entre Alejandro Herrera y Sofía Mendoza es legal en todos los aspectos».
El consentimiento fue dado por el señor Herrera según los términos de su testamento en vida, donde especificaba que si quedaba incapacitado, su madre tendría poder de decisión sobre sus asuntos personales. Ricardo se puso de pie bruscamente. Pero ella se casó por dinero. El motivo inicial del matrimonio no lo invalida legalmente, continuó la abogada. Además, tengo aquí declaraciones juradas de personal médico que confirman que hubo respuesta emocional y física del señor Herrera durante la ceremonia de matrimonio, lo que indica un nivel de consentimiento subconsciente. Eso es ridículo. También tengo aquí, continuó la licenciada Morales, evidencia de que el señor Ricardo Herrera ha estado manipulando información y difundiendo calumnias sobre la familia Mendoza, específicamente la historia falsa sobre el despido del señor Roberto Mendoza. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Los registros de recursos humanos de Textiles Herrera muestran claramente que Roberto Mendoza fue un empleado ejemplar durante 7 años y que fue despedido injustamente por un supervisor que posteriormente fue removido por corrupción. El señor Mendoza nunca fue reinstalado porque no se le informó de la resolución. Don Roberto miró los documentos con sorpresa. Yo nunca supe eso. Alejandro se levantó y caminó hacia don Roberto. Señor Mendoza, en nombre de mi familia, le pido disculpas por esa injusticia y le ofrezco no solo una compensación económica, sino también un puesto en el consejo asesor de la empresa, si así lo desea. Eso no es necesario, joven. Ah, sí es necesario, lo interrumpió Alejandro. Es lo correcto. Ricardo estaba cada vez más pálido, mientras la abogada continuaba presentando evidencias que desmontaban una por una sus acusaciones. Finalmente, dijo la licenciada Morales, tengo aquí una carta escrita por el mismo señor Alejandro Herrera la noche antes de su accidente. Alejandro la miró con confusión. ¿Qué carta? Una carta que nunca envió pero que estaba en su escritorio. En ella expresa su deseo de encontrar a alguien que lo amara por quien es realmente, no por su dinero o posición social, alguien que cuidara de él incondicionalmente. La abogada leyó en voz alta. Quiero encontrar a alguien que me vea como persona, no como una cuenta bancaria, alguien que esté conmigo en los momentos difíciles, que me cuide cuando esté vulnerable, que me ame sin esperar nada a cambio. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alejandro la miraba con una expresión de asombro y comprensión. Es como si el universo hubiera escuchado mi petición, susurró, y te hubiera puesto en mi camino exactamente cuando más te necesitaba. Ricardo, viendo que su estrategia había fracasado completamente, se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, murmuró. Sí ha terminado, Ricardo, dijo Alejandro con firmeza. Y quiero que sepas que independientemente de lo que pase con la empresa, vas a seguir siendo mi hermano. Pero no voy a tolerar más ataques hacia mi esposa o su familia. Después de que los consejeros votaran unánimemente para validar el matrimonio y confirmar la posición de Alejandro como heredero principal, la sala se fue vaciando gradualmente hasta que solo quedaron Sofía, Alejandro, doña Carmen, don Roberto y Mercedes. Mi hija, dijo Mercedes abrazando a Sofía, me da mucho gusto que hayas regresado. Gracias por defenderme, Mercedes. No tenías que hacer todo esto. Claro que tenía que hacerlo. Esta familia se cuida entre sí. Doña Carmen se acercó a don Roberto. Roberto, espero que puedas perdonar la injusticia que sufriste. Mi esposo nunca supo lo que había pasado realmente. Señora Carmen, lo pasado, pasado. Lo importante es el futuro de nuestros hijos. Alejandro y Sofía se habían quedado en silencio, mirándose desde extremos opuestos de la mesa. ¿Podemos hablar?, preguntó él finalmente. ¿A solas? Sofía asintió, y los demás salieron discretamente de la sala, dejándolos solos. Sofía, yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por decirme si puedes confiar en mí, dijo ella suavemente, porque si no puedes, entonces no importa nada más. Alejandro se acercó y tomó sus manos. Puedo confiar en ti. Durante esta semana que estuviste en Puebla, me di cuenta de que lo que sentía no era desconfianza hacia ti, era miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que fueras demasiado buena para ser real. Miedo a que si te abría completamente mi corazón,
también me fueras a lastimar como lo hizo Isabela. Pero me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que Isabela nunca me amó realmente, y por eso pudo traicionarme. Pero tú me has demostrado tu amor de 1000 maneras diferentes, incluso cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro, sé que nuestro matrimonio empezó de una manera poco convencional, pero lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Y lo que yo siento por ti es más fuerte que cualquier miedo o duda, respondió él acercándose más. Quiero empezar de nuevo contigo, Sofía. Quiero que tengamos una boda real, una luna de miel real, una vida real juntos. ¿Estás seguro? ¿No vas a volver a dudar de mí la próxima vez que alguien te meta ideas en la cabeza? Alejandro la tomó por la cintura y la acercó hacia él. Nunca más. Porque ahora entiendo que el amor verdadero no se basa en cómo empiezas, sino en cómo decides continuar día tras día. ¿Y cómo quieres continuar? Contigo, para siempre. Sin secretos, sin miedos, sin dudas, dijo y la besó con toda la pasión y el amor que había estado guardando durante meses. Cuando se separaron, Sofía sonrió por primera vez en una semana. Entonces empecemos de nuevo. Hola, soy Sofía Mendoza, y me encantaría conocerte. Alejandro se rió y le siguió el juego. Hola, Sofía Mendoza. Soy Alejandro Herrera, y creo que me acabo de enamorar perdidamente de ti. ¿Solo ahora? Cada día un poco más. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, iluminando la sala de juntas con una luz dorada, Sofía y Alejandro comenzaron a escribir el primer capítulo real de su historia de amor. Una historia que había comenzado con un matrimonio de conveniencia, pero que continuaría con la elección diaria de amarse, respetarse y cuidarse mutuamente. Porque al final, los mejores amores no son los que empiezan de manera perfecta, sino los que deciden ser perfectos a pesar de cómo empezaron. La capilla del pueblo de Sofía estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas blancas. Don Roberto, completamente recuperado y ahora miembro activo del Consejo Asesor de Textiles Herrera, caminaba orgulloso hacia el altar llevando del brazo a su hija, quien lucía un vestido de novia que había elegido ella misma. Alejandro la esperaba junto al altar, acompañado de Ricardo, quien había pedido ser su padrino como una forma de disculparse por todo lo que había pasado. Los hermanos habían logrado reconciliarse después de meses de terapia familiar, y Ricardo había encontrado su propio camino en una rama diferente de la empresa. Doña Carmen lloraba emocionada en la primera fila, junto a Mercedes, quien había insistido en ser la madrina de la novia. ¿Están listos para empezar de nuevo?, preguntó el padre del pueblo con una sonrisa. Llevamos un año empezando de nuevo cada día, respondió Sofía. Pero sí, estamos listos para hacerlo oficial. Y cuando dijeron sí, acepto por segunda vez, fue con la certeza de que esta vez lo decían con pleno conocimiento de sus corazones, de sus miedos, de sus fortalezas y de su capacidad infinita de amarse más allá de cualquier circunstancia. Porque el amor verdadero no es el que nace perfecto, sino el que decide crecer y fortalecerse cada día, construyendo sus propios cimientos sobre la base sólida de la confianza, el respeto y la decisión mutua de ser felices juntos.